Estimados, sean ustedes muy bienvenidos a esta, la unidad 5, en donde estaremos viendo de la parte del planeamiento estratégico la última de las dimensiones que se refiere a la estrategia táctica. Cuando hablamos de estrategia táctica, generalmente se producen distorsiones en el entendimiento de por qué se denomina estrategia táctica y no táctica directamente. En el plano de un modelo como el que estamos proponiendo, que se denomina de campos de fuerza armonizados, es importantísimo poder diferenciar los tres niveles que se traducen en dimensiones que presenta este modelo. Y la estrategia táctica tiene su peso. Para lo cual, para poder interpretarlo, lo que hicimos fue dividir las palabras y ver de qué manera después estas van a trabajar de forma vinculada para poder producir una acción, un movimiento determinado que va a estar gravitando dentro de un mercado o de un teatro de operaciones y va a estar influyendo y siendo influenciado por las acciones que tomen los competidores, ¿sí? Entonces, comenzaremos por decir que estrategia es el plan que se sigue para alcanzar uno o más objetivos. O sea, es el diseño que nosotros hacemos para alcanzar determinados objetivos. Ese diseño que está conformado a su vez por distintas estrategias, se tienen que interpretar que deben ser sí o sí llevadas a la práctica para no morir en la teoría. Y así, recuerden bien, de la teoría a la práctica tenemos la dialéctica. Entonces, la táctica se apoya y es necesario contar con esa teoría desarrollada básicamente en estrategias. A este nivel estamos más viendo estrategias que objetivos. Y lo vamos a materializar esto en el campo táctico con acciones concretas que vamos a llevar a cabo para cumplir esas estrategias que van a conformar los objetivos. Fíjense que estoy poniendo la palabra estrategias por encima de objetivos. ¿Por qué? Porque si nosotros recurrimos a la diversa bibliografía que hay sobre planeamiento estratégico, siempre se habla más de objetivos que de estrategias. Y en realidad, las que provocan la circulación, el movimiento, son las estrategias. Si nosotros hubiésemos tenido esto siempre en cuenta, hubiésemos evitado tener las distorsiones que tenemos hoy cuando hay que evaluar al personal en función de su desempeño. ¿Sí? Recuerdan que eso lo hablamos en el capítulo anterior. Ahora bien, ¿y qué es la táctica? La táctica es la aplicación sistemática de los principios ofensivos y defensivos. O sea, yo voy a avanzar o me voy a defender en función de cómo yo esté posicionado respecto de los otros actores, que en realidad es mi competencia, y vamos a estar involucrados en un sistema que está en movimiento, compartiendo o enfrentándonos con las capacidades con las capacidades del competidor para que para resolver diferentes tareas que tienen que ver con precisamente la competencia. ¿La competencia en qué consiste? Obviamente en seducir con nuestros productos y nuestros servicios de manera tal a nuestros clientes que podamos ir tomando de ellos intereses que los lleven a consumir mi producto por encima del de la competencia, ¿sí? Del resto de los agentes que ofrecen igual o similar producto o servicio. Ahora bien, la mayoría de las tareas tácticas en la competición se resuelven por medio de técnicas de acciones competitivas, se denominan, ¿sí? Y la táctica es la tangibilización de la estrategia operacional. Esto es básicamente lo que les expliqué anteriormente. O sea, es poner en tangible todo lo que nosotros esbozamos en la estrategia operacional a través de los objetivos y sus correspondientes estrategias. Esto se va a resolver en el campo del movimiento de forma creativa, lógica y real, y hay que plantear en este escenario en donde nos vemos de cara con el mercado soluciones que sean eficientes y concretas, teniendo en cuenta siempre las condiciones cambiantes que propone el mercado. Acuérdense lo que habíamos hablado inicialmente en el capítulo 1. Siempre nosotros nos encontramos en un mercado que, al igual que el futuro, no es lineal. Tiene variaciones, es cambiante y a su vez, según fue definido en Estados Unidos, a partir del 2008-2009, en lo que hace al management, tengan en cuenta que esto inicialmente fue definido por la US Navy
Military School en Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría. Pero en el marco del management empieza a desarrollarse a partir de 2008-2009 el concepto de VUCA, ¿sí? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que nosotros hemos extraído la incertidumbre de este acrónimo porque los tres primeros movimientos producen la incertidumbre, ¿sí? Ahora bien, la maniobra es el criterio estratégico que pauta y coordina la acción a seguir combinando la atracción y el factor, ya sea humanos como los recursos de la organización. Tengan en cuenta el tema de tracción. Nosotros tenemos que mantener y saber leer muy bien la interacción entre las distintas generaciones. ¿Para qué? Para que haya una tracción realmente eficiente en el movimiento, y que esa tracción sea pareja en el movimiento y que nos permita de alguna manera lograr resultados acorde a las estrategias y objetivos definidos. Es la visión dinámica de la estrategia operacional, ¿sí? ¿Se entiende? Uno dice, pero la visión no está en la parte política, sí, pero imagínense que yo en la parte operacional también, al igual que en la política, estoy definiendo teorías. Cuando yo defino una teoría, puedo estar hablando de una visión, en este caso de expectativa mucho más corta que la que se desarrolla en la parte de la estrategia política bajo el nombre de quimera, pero no deja de ser una visión. Y obviamente, como es de corto alcance, está mucho más cerca de la acción táctica porque es la que define ese movimiento. Obviamente la maniobra, como les había dicho anteriormente, va a estar gravitando en un espacio y tiempo determinado y va a generar resultados. Esos resultados nosotros los tenemos que evaluar. De esa forma, cuando nosotros los evaluamos, vemos de qué manera vamos alimentando esas estrategias, vamos cumpliendo las estrategias y obviamente de esa manera también, por consecuencia, vamos a estar también viendo los resultados respecto de los objetivos planteados, es decir, cómo cada una de esas estrategias, en función del cumplimiento que estamos haciendo de ellas a través de la generación de los resultados producto de nuestro movimiento, se van alimentando también. ¿Sí? Acá les armé un pequeño cuadro que también lo van a tener como ejemplo si lo quieren explorar en un Excel, en donde ustedes pueden evaluar. No sé si recuerden, la parte operacional se encontraban quizá con la primera parte del gráfico, las primeras columnas del gráfico, acá ya lo ven cubierto en su totalidad. Lo que ven sobre la izquierda es la asignación de un código, que ustedes pueden ponerlo, ¿no? Un objetivo, siempre es bueno ponerlo. Eh, el primer objetivo, en este caso, tengan en cuenta algo antes que me olvide. Este es un ejemplo. Si yo estuviese trabajando sobre la realidad, usted lo que verían acá serían los objetivos primero primarios, o sea, los que tienen que ver con qué une a la comunidad. Acá yo ya pasé a lo que son los objetivos secundarios, que son los que tienen que alinear directamente con el- la parte rentable, ¿sí? De lo que busca la quimera. ¿Para qué? Para que lo vean de manera más gráfica. Entonces, bueno, en este caso el objetivo era incrementar las ganancias en un 20% anual. La fecha de cierre de este objetivo era el 12 del 12 del 2028, que quiere decir que yo voy a tener que llegar, si este era un plan de 5 años, a cubrir el 100%. La estrategia, tengo dos estrategias para esto. Lo primero que voy a hacer es clientes de nivel medio, voy a incrementar el límite de crédito en pesos y en cantidad de clientes. Y por otro lado, lo que voy a hacer es realizar alianzas estratégicas con proveedores para ver si puedo reducir la cantidad de los mismos. Yo cuando reduzco la cantidad, seguramente lo que voy a estar haciendo es incrementar el volumen de venta, para lo cual a mayor volumen tendría que estar negociando un menor precio. Entonces eso apalanca incrementar la ganancia anual. ¿Qué posible efecto no deseado tengo en el caso de los clientes? Bueno, que haya un corte en la cadena de pagos para lo cual yo me quedo sin financiación y automáticamente no puedo tocar las líneas de crédito. Y en el caso de los proveedores, que no haya falta de interés de los proveedores en conformar una alianza estratégica. ¿Por qué? Porque quizá mis volúmenes no alcanzan a cubrir las expectativas de los volúmenes que manejan los proveedores con otros clientes. Entonces,
en la primera columna, donde estamos evaluando el riesgo, nos vamos a encontrar la probabilidad de que esto pase. En estos dos casos, la probabilidad de que ocurra es baja y el impacto que tendrían en el caso de producirse es alto, para lo cual el puntaje, cuando ustedes lo promedian, le va a dar 2 puntos. Por las dudas, como ustedes están con 2 puntos, ustedes van a tomar acciones concretas a realizar. ¿Para qué? Para evitar cualquier posibilidad de que algo que ustedes están viendo como probabilidad baja se incremente. Entonces, en el caso de los clientes, en aquellos clientes considerados críticos, se les solicitó garantías adicionales para incrementar la línea. De esta manera, si yo tengo un corte en la cadena de pagos, acciono contra los garantes, que puede ser una firma de caución, no necesariamente un particular, un tercero particular. Y en el caso de los proveedores se ha definido el manual de alianza estratégica con proveedores, o sea, van a ser seguramente, una vez que constituyan un manual de alianza estratégica con proveedores, una serie de requisitos que se lo van a hacer firmar al proveedor. Se quedará seguramente la empresa con una copia de ese manual y ahí mismo debe haber un compromiso respecto a los pagos y las devoluciones. Después vamos a poner las tareas que nos quedan pendientes a realizar para poder cubrir las expectativas nuestras de reducir el impacto al mínimo posible. En el caso de los clientes, sobre 500 clientes con solicitud de garantías, resta presentar 435 garantías. O sea que está ongoing esto, no está en movimiento, se está realizando. En el caso de los proveedores, diseño de un nuevo procedimiento, armar un Pareto, armar planes de compra y armar reuniones con proveedores. Acá se están armando una serie de acciones que tiene por finalidad determinar, si estoy armando un Pareto, el 20% quizá de los proveedores que mueven o el 80% de mis pagos en pesos o el 80% de los ítems que yo compro para poder seguir con mi operación productiva. Si estoy armando planes de compra es para dotar seguramente a mis proveedores de visibilidad. Los planes de compra tengan ustedes en cuenta que las pocas empresas que lo realizan los dividen en 3 partes, es decir, tratan de tomar un año de proyección y lo dividen en 3 años, en 3 planos. Los 2 primeros meses los van a llamar en firme. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses yo me tengo que comprometer como cliente las cantidades que yo les puse en el plan de compra a mis proveedores, cubrirlas con orden de compra. Es decir, no alterarle la cantidad que yo les puse en mi plan de compras. Esto le permite al proveedor ya armar con tiempo la demanda nuestra en su plan de producción. El segundo término son 4 meses hasta llegar a los 6 meses, o sea, teníamos 2 en firme y 4 meses que se denominan materiales. ¿Por qué son 4 meses materiales? Porque los 4 meses restantes el proveedor los utiliza sabiendo la demanda, que obviamente es estimada y puede sufrir alguna variación, le permite adelantarse y comprar mayor volumen de materia prima. Total, en algún momento yo la voy a estar consumiendo, se la voy a estar llevando, pero de ninguna manera va a comprometer mano de obra. ¿Qué quiere decir? No va a armar un plan de producción en firme, sino un plan de producción planificado. Y los últimos 6 meses sirve ¿para qué? Para comprometer la relación con el proveedor, saber que el proveedor va a estar operando con nosotros a lo largo de un año y esas cantidades pueden sufrir variación. Sirve más que nada los efectos de que el proveedor pueda determinar volúmenes estimados de venta, en el caso del proveedor, y que pueda, en función de ello, tomar decisiones tal vez financieras, sacar un préstamo productivo para poder incorporar bienes de capital, o sea, maquinarias, o cualquier otra decisión. Con esa planificación, esos planes de compra, muchas veces permite a aquellos clientes que son pequeñas empresas que se creen que tienen poco volumen, ser más atractivos a veces que las empresas que tienen gran volumen, que son grandes clientes de nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque la diferencia a nivel comparativo es que ustedes son más ordenados. Entonces resulta más atractivo muchas veces para el proveedor tener un cliente ordenado que le permite planificar su producción que uno que quizá es grande y le compra por espasmos. Si ustedes se fijan, el grado de avance en el cumplimiento de las tareas
para minimizar el riesgo. El objetivo es llegar a 3 puntos. Estamos en un punto, todavía estamos a un nivel bajo. Esto se determina en función de criterios. Se reúnen las distintas personas involucradas en esta estrategia y califican cómo están parados. Pueden decir, mira, qué sé yo, en el caso de las garantías, mira, estamos abajo, vamos bien, pero fíjense que tengo 65 garantías sobre 435, sobre 500, me están faltando 435, es decir, que tengo todo un camino para avanzar. Después van a poner, lo mismo me ocurre con proveedores, el objetivo es 3, voy por 1, todavía tengo un déficit de 2. A continuación, vamos a indicar quiénes son los responsables para siempre tener alguien que responda por esa estrategia. Cuando yo tengo la fecha de vencimiento planteada en la estrategia y cuántos días faltan para que esa estrategia deba ser cumplida. Esto obviamente se repite a lo largo de cada uno de los objetivos y estrategias que ustedes tengan planteado, pero ven cómo van haciendo un seguimiento a nivel de riesgo. Acá no estamos hablando de indicadores de resultados que son numéricos o índices o porcentuales, sino acá lo que estamos hablando es básicamente de análisis de riesgo a nivel de maniobra, o sea, a nivel táctico. Cómo yo me fui moviendo, ¿para qué? Para aquello que planteé como riesgo en la estrategia, lo voy de alguna manera neutralizando. Y obviamente, como les dije, ustedes cuando eh, trabajan en la parte táctica están hablando de estrategias, alimentar cada una de las estrategias. Ahora, a nivel operacional, las estrategias, en la medida que ustedes van cargando el cuadro anterior, ya lo van a ver si exploran el Excel que les voy a dejar, se van a encontrar que los distintos resultados van drenando en un tablero que tiene por finalidad ver cómo va avanzando el objetivo a nivel de riesgo. Si se fijan, los objetivos están de alguna manera se ve que iniciando el plan estratégico, estamos viendo la denominación de cada objetivo, tenemos un gráfico que delimita de alguna manera el grado de riesgo en el que se encuentra la implementación de cada una de las sumatorias de las estrategias que impactan en ese objetivo y podemos ver a continuación la medida. Por ejemplo, el que está mejor posicionado es el que nos da 1,5, ¿sí? El segundo objetivo, que quiere decir que yo estoy planteando una mejora mucho más dinámica que en el resto de los otros que tienen 1,2,67. Ven que tiene un alto riesgo ese todavía. Seguramente, si esto se mantiene a lo largo de los meses, vamos a tener que tomar alguna acción. ¿Por qué? Porque la gente se debe estar fatigando para tratar de llegar a completarlo. Después tenemos uno que es de 2,5, estamos hablando de la puntuación máxima, ahí yo les estoy poniendo que es 3. Y consideren una cosa, que esto es muy importante. Cuando ustedes tienen, esto obviamente es en función de la experiencia, ¿no? Puede haber casos que seguramente no alineen con esto. Pero cuando ustedes tienen objetivos que se mantienen por mucho tiempo con un alto grado de fatiga, por ejemplo, el que marca 2,67 y 2,5, cuando ya están promediando el primer año o parándose entre el primero y el segundo año y sigue igual, bueno, ahí seguramente tienen que hacer un replanteo. Y la resultante que surja de ahí, si trabajan verdaderamente en equipo, es que seguramente deberían haber considerado algún objetivo previo a este, que por algún motivo lo obviaron o no lo consideraron, motivo por el cual este está friccionando demasiado porque pues, está trabajando por este más aquel que ustedes no tuvieron en cuenta, que es ignorado por el resto del equipo. O puede ocurrir también que las estrategias que están planteando son mucho más ambiciosas de las que deberían haber planteado. Pero siempre es porque faltó algo en el medio, ¿sí? Es como una receta de cocina. Si yo estoy fatigado en los objetivos, es porque algo faltó en el medio. O me faltó un objetivo definirlo previamente, antes de ir a este que era más desafiante, o me faltó definir estrategias más simples a las que estoy planteando o mayor cantidad de estrategias, ¿sí? Y abajo lo que tiene es un gráfico siempre, ustedes pueden usar el modelo que a ustedes les gusta de gráficos. A mí el que más me atrae para este caso, que me lo hace muy visible, es el de tela de araña.
Acá les voy a dejar, no me voy a poner a explicarlos esto, porque si no sería muy tedioso. Primero, no les aporta valor porque no lo van a retener, porque son fórmulas, ¿sí? Entonces, les voy a dejar algunas fórmulas de ejemplo para que vean de qué manera nosotros, más allá de tener que evaluar el riesgo de las estrategias y los objetivos, tenemos que armar indicadores. Y los indicadores siempre tengan en cuenta esto. Hagan como hacen los orientales. Yo mido. Si a mí me da 90%, en Occidente capaz estaríamos contentos. Si da el 95% estaríamos más contentos. Bueno, los orientales si nos da el 90% dicen, bueno, a ver qué pasó con el 10%. ¿De qué manera podemos mejorar para sacar ese 10%? Lo mismo ocurriría con el 5% restante si le da 95%. Entonces, ustedes siempre tengan en cuenta algo, y es que cuando ustedes están en movimiento, se están moviendo, están dentro de la maniobra, del ámbito de la maniobra, ustedes lo que están brindando es servicio, o se están poniendo todo su esfuerzo, toda su vocación para obtener un resultado determinado. Ahora bien, cuando ustedes terminan de ejecutar y llega el momento de sentarse en la mesa con sus colegas, su equipo o las mismas personas que conforman equipos multidisciplinarios, que generalmente es así, cuando tienen que definir o llevar a cabo una estrategia, tienen que sentarse en un ambiente en donde reine el clima colaborativo. ¿Para qué? Para poder plantear precisamente en forma madura y adulta los errores que hemos cometido o las desviaciones o las posibles mejoras, según como ustedes quieran denominarlo, es lo mismo, pero como quieran denominarlo para no herir susceptibilidades. A ver, si planteamos maduramente que tenemos un error en alguna parte de un proceso o en alguna actividad que realizamos, es un error. O sea, lo importante es detectarlo y poder manifestarlo abiertamente. ¿Para qué? Para que podamos corregirlos entre todos. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en Occidente es que generalmente se invita a los líderes, que encima los metemos en todos los lados. Los líderes son supervisores, tiene que ser líder, el jefe tiene que ser líder, el gerente tiene que ser líder, el director tiene que ser líder, el gerente general tiene que ser líder. Y en el ámbito estratégico, el único líder es el gerente general que tiene la obligación de resolver problemas de las personas. O sea, salvaguarda la integridad de su comunidad, pero de toda su comunidad, no de un departamento solo. Entonces, esa persona tiene otro tipo de dialéctica y otro tipo de desafíos por delante, para lo cual el que debería estar más preocupado por liderar que conducir es el gerente general. A partir de ahí son todos conductores. Obviamente lo que se va diluyendo de alguna manera es la expectativa de tener líderes o la misma graduación, si se podría graduar, de liderazgo entre gerente general y director, va bajando un poco, después de director a gerente baja y de jefe ya estamos más en el terreno de la solución técnica, que la tenemos que dar en espacios o en tiempos reducidos, en la medida que nosotros nos vamos moviendo en ese espacio. Si nosotros estamos en ese camino de tener verdadera vocación de servicio, estar en un ambiente colaborativo para poder resolver problemas, estamos entrando en lo que se denomina naturalmente mejora continua, o sea, dentro de las expectativas de lo que los japoneses denominan Kaizen. Bien, esto es muy interesante, lo extraje de un libro de estrategia, en donde establecen dos tipos de ambiente, uno competitivo y otro colaborativo. Y en este libro de estrategia dice que las fuerzas o los actores que intervienen en estos ambientes obviamente tienen fines determinados y medios que van a estar utilizando para llegar a esos fines. A nosotros de chicos nos dice que el fin justifica los medios. Y en realidad, en estrategia, al menos la que tiene que ver con organización, me atreví a decirles que en realidad el fin no justifica los medios de cambio, porque si no, nosotros no estaríamos hablando de negociación, ¿sí? O sea, si yo para llegar a ocupar, no sé, un terreno determinado, sacrifico a toda mi fuerza, después cómo mantengo la soberanía del punto que yo logré conquistar, ¿no?
Entonces, bueno, pero en este cuadro que es muy interesante dice que si estamos en un ambiente competitivo, FF quiere decir que mis fines siempre nosotros estamos a la izquierda, ¿no? Si mis fines tienen que ver con los fines del adversario, yo tengo que entrar en el camino de la persuasión, ¿sí? Un ejemplo de eso es el debate. Si mis fines, ¿sí? Si mis fines están a un nivel de los medios de la otra parte, ¿qué quiere decir? Obviamente que la otra parte está en una posición favorable respecto a nosotros, porque ellos están buscando, digamos, avanzar con sus medios donde yo lo que tengo es mi finalidad. Entonces ahí lo que tengo que utilizar es lo que se denomina diversión. La diversión no es que nos riamos, sino que en términos estratégicos se refiere al engaño, ¿sí? La forma de alguna manera buscar que la persona crea que yo voy a estar desplazándome o accionando de una manera determinada que realmente em, es opuesta, ¿sí? Después, si mis medios coinciden con los fines del otro, obviamente ahí lo que tengo que hacer es coaccionar, porque yo estoy mejor parado que él, y la mejor manera de doblegarlos y llegar a la fuerza es la presión psicológica. Y si no, si yo tengo mis medios que compiten con los medios del otro, o sea, estoy enfrentado directamente fuerza con fuerza, estoy en un acto de fuerza, valga la redundancia, que en términos de em, administración podríamos decir que es el dumping. El dumping, para aquellos que no lo saben, es cuando una persona, una empresa, perdón, vende sus productos por debajo del costo con el fin de qué? De que si obviamente tiene su espalda financiera lo suficientemente abultada como para guardar un par de años, puede hacer desaparecer a su competidor. Entonces, esto lo hacían mucho los japoneses. ¿Qué hace una persona? Dice, bueno, yo tengo espalda financiera para aguantar 2 años. Y tengo un competidor en Argentina, un competidor en Brasil de tornillos. Y los japoneses de costo el producto les sale 10 pesos. En Argentina de costo el producto sale 11 pesos, en Brasil sale 12 pesos. Lo que va a hacer el japonés es evitar el margen, lo va a dejar clavado en 10 pesos, para lo cual yo resulto poco competitivo porque estoy en 11 y el brasilero tampoco, pues está en 12. Lo mantiene así por un tiempo, entonces todos los consumidores de tornillos me van a comprar a mí a Japón. Obviamente, la espalda de Japón, si era de 10 años, puede aguantar esos 10 años la presión, mientras que tanto en Brasil y en Argentina desaparecemos, si no nos abocamos a otro tipo de clientes. Obviamente esto en términos de igualdad de precios, ¿no? Cuando hablamos de 3 países tenemos que tener en cuenta los costos de importación, de desaduanaje, o sea, las barreras arancelarias, etcétera, etcétera. Lo pongo en términos de ejemplo, evitando caer en lo que son las barreras arancelarias y el costo internacional de flete. Obviamente nos puede pasar que podemos encontrarnos en un ambiente que no es competitivo y es colaborativo. Vamos a ver de qué manera se mueven estas dos agentes en función de los fines y los medios. Si los medios míos están en colaboración con los medios del otro, acá ya empiezo a hablar en otro idioma, estamos hablando de oferta. Fíjese esto qué importante, este ambiente colaborativo casi roza lo que sería el campo de la negociación estratégica. Van a ver que siempre estamos hablando de conceptos. Cuando vamos sobre todo a los ejemplos, van a ver que son mucho más blandos o suenan más blandos. No quiere decir que seamos negociadores blandos, ¿sí? Sino que suenan amigables al oído, ¿sí? La oferta, obviamente, si son medios con medios, se traduce en préstamos. Si mis medios se encuentran en un ambiente colaborativo con los fines de la otra persona, o sea, estoy mejor parado, podemos hablar de promesas. Y la promesa generalmente puede venir amadrinada a un proyecto que yo le proponga a la otra persona. Inclusive podemos hacer uniones temporarias entre dos empresas, uniones colaborativas, etcétera, etcétera. Si mis fines se encuentran en el ambiente colaborativo con los medios del otro, ahí podemos hablar de preferencia. La preferencia es tratar nosotros de buscar un ambiente que sea también atractivo a la otra parte
que va a estar poniendo medios donde yo tengo mi fin propuesto. Y es un muy buen ejemplo hablar de las franquicias en este aspecto, en donde mi fin quizá sea poder introducir mi marca o mis productos o un servicio determinado en el mercado en forma masiva y la otra parte tiene los medios. Yo pongo la idea, el otro pone el dinero y podemos armar una cadena de franquicias. Fíjense cómo a veces cuando nosotros hablamos de competencia, muchas veces resulta hasta restrictivo en nuestra manera de pensar si nosotros queremos abrirnos a nuevas ideas, a nuevos desafíos, porque al otro lo estamos viendo como en la vereda de enfrente, como un adversario, y en realidad es un colega que también hace su trabajo. Obviamente que el trabajo de él colisiona con el mío, pero no colisiona en la forma en que hace su trabajo, sino en la forma de seducir al cliente. Entonces, muchas veces unir dos partes hacen a la fuerza. Miren, ha pasado en los años recientes, un presidente de la Argentina fue a China y llegó una serie de empresarios que iban todos muy motivados, qué sé yo. Bueno, los chinos se notaron muy interesados en un producto, ¿sí? No le voy a decir qué producto, a sacar quiénes eran los empresarios. Fueron a uno de los stands, o sea, estaban los dos productores más grandes de este bien en esos stands, y le dijeron, lo probaron el producto, dijo, qué lindo, bueno, ¿qué volumen ustedes pueden realizar? 1 millón de unidades. Ay, qué macana, nosotros necesitamos 2 millones de unidades mensuales. No, mire, nosotros no podemos hacerlo porque si no nos quedamos sin abastecimiento, sin abastecer el mercado local y como había control de abastecimientos en el país, obviamente le iban a caer multa y no le iban a dejar exportar. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Fueron al otro stand, probaron el producto, y dijeron, ah, muy rico, es igual, es idéntico al del otro stand, bárbaro, nos gustaría importar de ustedes 2 millones de unidades. No, mire, en realidad no, nosotros podemos abastecer 1,5 millones de unidades, pero no llegaríamos eh, a esos 2 millones. Es el excedente que nosotros tenemos, es ese que le estamos diciendo. Bueno, entonces los chinos, obviamente, cuando no ven que hay unidad, se mandaron a... Qué distinto hubiese sido si está en el stand A, hubiese ido al stand B, se unían en este proyecto en común y de acuerdo a la demanda que tenían los chinos, entre los la podían cubrir. Lo único que tenían que hacer de repente es ponerse a trabajar los dos quizá en una nueva marca que les haga ver que el producto era uno y de esta manera estamos en una relación ganada. Ven como en el ambiente colaborativo, si nosotros a veces olvidamos que lo que tenemos enfrente es una competencia, podemos llegar a ganar más dinero que cuando queremos permanentemente competir. Y obviamente cuando los fines se encuentran con los fines en un ambiente colaborativo, llegamos a lo que se denomina acuerdo. Cuando trabajamos en lo que es la mejora continua, siempre es necesario tener un espacio para que nosotros podamos resolver algún problema, alguna desviación, algún efecto no deseado, posibilidad de mejora. Entonces, en ese ambiente lo que vamos a hacer es diseñar. Cuando nosotros hacemos el diseño de algo y vemos que ese diseño es la mejor solución porque fue o la más votada o la más consensuada, podemos estar diciendo entonces que nos encontramos en condiciones de ejecutarla. ¿Y ejecutarla qué significa? Ejecutarla es ponerla a prueba para ver si realmente esa solución que planteamos funciona. Si realmente funciona, ¿sí? O no, lo que tenemos que hacer es revisar el efecto que generó ese cambio, ese planteamos, y si realmente funcionó, estamos naturalmente implementando un proceso de mejora continua. Y la mejora continua se la debemos a un norteamericano, a Deming, que viajó después de la Segunda Guerra Mundial a Japón para hablar sobre, más que nada, sistemas de control estadístico de datos, como un referente en la materia, y lo que terminó haciendo es
empezar a tener sistemas de gestión de la calidad que tienen o están compuestos por 4 dimensiones. Él dice que toda actividad tiene que ser planeada, después se tiene que realizar esa actividad, se tiene que chequear y si yo tengo las cosas bien o las tengo algo para corregir, tenemos que actuar en consecuencia. Fíjense, si recuerdan, cuando nosotros mostramos el modelo de planeamiento estratégico de campos de fuerza armonizados, les decía que sobre los laterales del modelo estaba la palabra plan, do, check y act. Bueno, básicamente lo que les estaba diciendo en ese momento era que el modelo de planeamiento respondía sin ningún tipo de problema y es adaptable a cualquier sistema de gestión de la calidad. ¿Y qué es la mejora continua? Después la vamos a ver más en detalle cuando hablemos de Kaizen. Pero básicamente es cuando nosotros estamos en una situación determinada, una situación dada actual, y queremos llegar a una situación que es deseada. El camino desde la situación actual hasta la deseada se denomina mejora continua. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es resolución de problemas. Claro, nosotros tenemos dos maneras de ver las cosas. Las cosas las podemos ver directamente como un problema o como un desafío. Si nosotros todo lo vemos como un problema, pero no como un problema que hay que resolver, sino como algo que es problemático, lo podemos ver como una amenaza seguramente. Y si lo vemos como una amenaza, lo primero que se presenta a nosotros es el miedo que termina en el distrés que tantas veces hemos hablado a lo largo de la materia. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer antes de asustarnos y plantear cosas como un problema es ver si nosotros realmente tenemos un problema por delante, porque si el problema, primero, no tiene solución, no es un problema. Empecemos por ahí. Entonces ya automáticamente, si el problema tiene solución, no voy a ir por el problema, voy a ir a buscar la solución. Para lo cual lo primero que tengo que hacer es analizar, perdón, el riesgo, ¿sí? Que tengo por delante, ver la probabilidad e impacto que puede llegar a tener el riesgo de eso que yo tengo que resolver y ahí recién plantear la solución. Si yo voy por ese camino, lo que estoy generando es EU3. ¿Por qué? Porque estoy viendo las cosas con un sentido positivo y no negativo al ver el problema como si fuese una amenaza en lugar de como una oportunidad. Y fíjense a veces cómo conforme nosotros vamos creciendo nos olvidamos de las buenas prácticas que aprendemos desde chicos, ¿no? Cuando chicos a nosotros nos enseñan que cuando tenemos que resolver un problema, primero tenemos que eh, tener un planteo, después plantear una solución, dar una respuesta y después probar esa respuesta si funciona. ¿Sí? Sobre todo esto lo vemos cuando tenemos que resolver un problema de matemática. Si van si se retrotraen a cuando ustedes iban a la escuela primaria, sobre todo, se van a dar cuenta que esta era la fórmula mágica. De grandes pasa exactamente lo mismo. Lo único que cambia y que nos hace olvidar esa práctica es que usamos palabras distintas. Donde antes hablábamos de planteo, ahora se habla de análisis, en donde se hablaba de solución, ahora se habla de decisión, de donde se habla de respuesta, antes ahora hablamos de directiva, y donde hablamos de prueba en su momento, ahora hablamos de control. En términos generales sigue siendo lo mismo. Bien, ahora, ¿qué es la resolución de problemas encarada de manera colaborativa? Cuando es de manera colaborativa es evidente que estamos involucrando a más de una persona en la solución de problemas. Entonces, lo que propone la resolución de problemas de manera colaborativa es que se puedan resolver los problemas dentro de una comunidad determinada, ¿sí? En un espacio dado en donde se genere el ambiente para que la gente plantee y resuelva el problema. ¿Y qué es un problema? Es un efecto no deseado o un resultado que yo no esperaba y transformarlo en un resultado esperado. Y resolver el problema en forma comunitaria implica celebrar el hecho de encontrarlo, declararlo, compartirlo y hallar una solución.
Esto implica también en nosotros un cambio en la manera a veces de pensar. Yo muchas veces he escuchado que cuando hay un error, el líder, y volvemos a esta palabra, pero bueno, es el calificativo que más se usa ahora para definir a un jefe, eh, vemos que dice que si los problemas se deben hablar en privado con la persona y si hay felicitaciones en comunidad. Miren, si hablamos de esa manera, nunca vamos a poder plantear un esquema de mejora continua, comunitario y colaborativo. ¿Por qué? Y pues si yo cada vez que encuentro algo que está mal, lo encuentro con una persona, llamo a la persona y le digo, mira, esto está mal hecho, fíjate de qué manera lo puedes resolver y de qué manera lo estoy planteando de manera abierta. Se dan cuenta que a veces, cuando nosotros metemos el liderazgo a navegar por todos los cargos, todos los roles de una organización, estamos generando, en vez de un sistema de puertas abiertas, un sistema de compartimentos estancos. Una manera muy piola que hay para resolver problemas a nivel comunitario, cuando ustedes plantean un problemita sobre la mesa, es utilizar un formato que se denomina de campos de fuerza. Ya campos de fuerza estamos utilizando con mucha frecuencia, ¿no? En donde básicamente lo que se les pide a las personas que están interactuando, o sea, se tira el problema sobre la mesa y dice, ok, ¿cuál es el proceso que se está afectando? Supóngase que es el proceso de ventas. ¿Qué actividad está afectada? Bueno, la actividad que está afectada es la de carga de pedidos, supónganse. Ok, ¿cuántas personas van a participar en la solución de este problema? Supónganse, bueno, en este caso creo que está predefinido tres. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, ¿cuál es el efecto no deseado de la carga de pedidos que se nos planteó? Bueno, mira, fui a cargar un pedido y el cliente, cuando lo estaba cargando, se ofuscó porque ya había llamado para hacer este pedido, pero nunca se le entregó el pedido. Uy, qué raro todo. Bueno, entonces empiezan todos a tirar ideas. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué puede deberse? Bueno, puede deberse a que la línea de créditos estaba excedida. O sea que yo le había asignado una línea de crédito de 500.000 pesos, no venció ninguna factura, la persona sigue pidiendo y ya está pidiendo por 550.000, supongamos. Bueno, listo, ponemos esa idea. La otra, ¿cuál puede ser? Bueno, que haya habido una caída en el sistema. Bueno, muy bien. La otra, ¿cuál pudo haber sido? Bueno, que no haya habido stock. Bueno, vamos a ver. ¿Y otra? No, no hay otra, pues son tres personas solas y cada una de esas tres personas dio una idea. Perfecto. Entonces, ¿qué hacen después? Las vamos a votar esas ideas. En este punto, y por eso es importante la madurez para poder hablar de ambientes colaborativos y no cooperativos. Acá el ambiente cooperativo no funciona, es el colaborativo. Lo que vamos a hacer es evaluar cada una de estas ideas, olvidándonos de quién la dijo y si la mía va a ser más importante que la otra. O sea, tenemos que ser naturales en esto y ver cuál es la mejor idea. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que convivir todos con este problema si no dimos la mejor solución. Entonces, vamos a ver. ¿Quién vota? Vamos a poner dos criterios. Van a ver que en cada recuadro va planteada una idea distinta. Al lado del dibujito que tiene un tilde, un nombrecito con un tilde, van a ver un recuadro grande, ahí se plantea la idea. Y después, a continuación, ustedes dicen el cambio es y la efectividad es. Abajo de todo van a ver que en el formulario dice el cambio es difícil. Si es difícil le pongo un punto, si es medio le pongo 2 puntos, si es fácil le pongo 3 puntos. Y si la efectividad es nula le pongo un punto, regular es 2 puntos y alta son 3 puntos. Entonces acá es donde evaluamos. Entonces supónganse la primera idea, pero, pero acordarme todas las ideas. La primera era que excedía el límite de crédito. Bueno, entonces de las tres personas, ¿cuántos votan que cambiar o sea, hacer extender las líneas de crédito es difícil? Uno vota que es difícil. Dos, de las otras dos personas, a ver, medio, ninguna. Fácil, las otras dos. Entonces van a poner en
en donde dice valor, una persona, al lado del 1, van a poner que una persona votó 1 y 2 personas votaron 3. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a valorar esto, les va a dar una puntuación. ¿Sí? Ahora, la cantidad de votos también me tienen que jugar a la hora de qué? A la hora de decir si ese cambio que yo tengo que hacer para ampliar la línea de crédito es efectivo o no. Y sí, vamos a ver. ¿Quién piensa que no es, que es nula esa implementación? Nadie. ¿Quién piensa que es efectiva regularmente? O sea, un puntaje medio. Nadie. ¿Quién piensa que es alta? Votaron los 3. Entonces, yo cuando hago 3 que votaron ahí, voy a hacer 3 personas, votaron 3, me da 9. 9 dividido 3, 3. Puntaje 3, o sea, el puntaje más alto, pues son 3 personas, justo. Y en cuanto a la cantidad de votos, tenía 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, 6 más 1, 7, dividido 2 es 2,50. ¿Sí? Entonces, 2,50 no, 2,33. Entonces, en ese punto, lo que ustedes están diciendo es, la gente está votando en total, 2,33 más 3, 5,33. Después hacemos el mismo proceso con las otras dos ideas. El puntaje que sacó más alto de las ideas es el que vamos a estar implementando. Ahora, ¿qué pasa después que nosotros agarramos e hicimos este ejercicio? ¿Tiramos la hoja? No, la vamos a guardar. ¿Por qué? Porque es muy factible, y ahora le voy a decir qué bien que funciona esto. Es muy factible que yo una vez que solucione esto, pueda surgirme de vuelta un problema de similares características o igual característica, y si recurro al formulario, quizá me encuentre con las otras dos ideas, y de esas dos ideas, seguramente la que estaba más cerca de la puntuación óptima, o sea, la óptima es la que ganó, va a ser la segunda solución que si la implemento seguramente me va a erradicar el problema o me lo va a hacer cada vez más fino. ¿Cuál hubiese sido? ¿Se acuerdan? Uno era el límite de crédito, el otro no tenía stock. Si yo no tengo stock, por más que cargue el pedido, si la información no está en el área de carga de pedidos, o sea, el área de carga de pedidos tendría que tener un informe, cuando está hablando el cliente 1, cargar el número del cliente en el sistema para tomar el pedido y tendría que tener un estado en la misma pantalla en donde le diga, mira, este cliente el límite de crédito lo tiene bien y no tiene facturas vencidas, que son las dos condiciones de créditos y cobranza para retener un pedido. Y del stock, cuando vamos a la parte inventarios, está disponible las unidades, o sea, las tengo en stock disponible. Si esto, que seguramente no está ocurriendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque carga el pedido, el cliente cortó y después a los 2 días salta en créditos que no tiene. Entonces, si no llama a nadie de crédito, el pedido quedó ahí retenido de por vida hasta que se lo da de baja. Y lo mismo pasa en el área de distribución o de expedición, en este caso, que es lo mismo, dependiendo de lo grande que es la empresa. Si no tiene stock, ustedes el pedido lo cargaron, créditos y cobranzas anduvo bien, o sea, no estaba el límite de crédito excedido y no tenía facturas impagas, y cuando llega la distribución no hay stock. Entonces quedó el pedido ahí durmiendo la siesta. Qué distinto es, en este caso, bueno, primero les digo la solución de esto. Es evidente que tengo que tener stock para que el producto, para que esto no quede retenido. ¿Son las soluciones definitivas? No, les digo por qué. Por lo que les decía anteriormente, si yo esta información no la tengo disponible, por más que yo agarre, modifique el punto de pedido en el sistema nuestro de inventario, el stock de seguridad lo ajuste, modifique los lead time del proveedor, etcétera, etcétera, la información no la tiene la persona que carga el pedido. Entonces, de alguna manera, yo tengo que hacer o una acción reactiva o una proactiva. La proactiva es tirar toda la información del proceso a la persona que carga el pedido. Entonces, en el mismo momento que está cargando el pedido, y seamos honestos,
y entre nos, si una persona quiere algo y en ese momento le digo que debe una factura, como está caliente por la cosa que quiere, ¿qué va a hacer? Obviamente ya te pago. Entonces tiene un doble efecto tener la información disponible en ese momento. Y no que cargue el pedido y después se le corta porque otros sectores lo retienen. Y también puede decirle si hay stock o no hay stock. Entonces, en ese momento, cuando yo le digo, podemos inclusive hasta brindarle un producto alternativo. De la otra manera, no le puedo mandar nada. Entonces, fíjense que muchas veces, si bien acá mejoramos el proceso con estas dos ideas, la tercera es la caída del sistema, que no aporta valor a esto, pero sí nos va a llevar a, primero, mejoramos el proceso respecto a antes, no cabe ninguna duda. Ahora, ¿resolvimos en la causa raíz del problema? No. La resolvemos con esto que le estoy diciendo, que seguramente lo vamos a ver cuando hagamos una nueva reunión para tratar un problema que sigue existiendo, pues va a seguir existiendo en menor medida, pero va a seguir manifestándose. Pero como ya trabajamos en estos dos, vamos a ir evolucionando en la idea y seguramente vamos a llegar a la resolución que le estoy dando yo como consultor. Esto lo van a poder resolver a nivel interno, ¿sí? No van a necesitar de la consultoría. Y para llegar a resolver un problema, ¿sí? Para llegar a ver el formulario de campos de fuerza, podemos tomar un método primario que nos lleva también a poder usar el formulario de campo de fuerza o directamente disparar acciones concretas a partir de este, que es un formulario que nosotros llamamos, ustedes lo ven como CACD, es el acrónimo de ciclo de acción correctiva dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque es un formulario, acá lo están viendo entero, se ve bastante chico, que cuenta de distintas partes. La forma que ustedes tienen de resolver un problema es en forma. Si ustedes planifican estratégicamente, hablen una posibilidad más que de forma predictiva, sino preventiva, porque todavía no se manifestó, pero ya están, digamos, corriendo sus procesos, o correctiva, o sea, uy, se me produjo una macana, la tengo que detectar la causa raíz que produjo esa macana, o sea, ese efecto no deseado, y ver qué hago para resolver. Entonces, en este formulario, en la parte inicial, lo que tienen es la fecha en que ustedes están abriendo el evento. Acá van a seleccionar una de las tres opciones, si es predictiva, preventiva o correctiva. ¿Cuál es el efecto no deseado que se le manifestó? Por ejemplo, si estuviésemos todavía en el problema anterior, hablando del problema anterior, podríamos referirnos a queja del cliente por pedido no resuelto. Perdón. Después, lo que podemos hacer es, en la segunda parte, vamos a cargar el proceso que estamos afectando, que es el de ventas, y buscar la causa por la cual ese pedido no fue satisfecho en su momento. Entonces podemos tener problemas estratégicos. Hay una serie de eventos, ustedes cuando despliegan se pueden encontrar con una serie de eventos. Ahí yo eso lo dejo librado a su azar porque también pueden poner cualquier otro, dependiendo de la empresa, pueden tener cualquier otro título, ¿sí? En el caso mío uso generalmente estrategias, recursos, herramientas, factor humano, procesos y cualquier otra causa que no esté enunciada o desplegada. Entonces, obviamente ustedes pueden tenerlo sin desplegar nada, o ser, digamos, más naturales y esperar que la gente diga qué es lo que está faltando. Entonces, la causa puede deberse a la herramienta, en este caso, y un problema de procesos. ¿Por qué herramienta? Y porque el sistema primero no me lo está tirando el reporte a nivel de la persona que carga el pedido, que me diga el estado de cuenta y si hay stock de productos. ¿Y de procesos por qué? Y porque evidentemente el proceso es lineal y no retroalimenta, o sea, créditos no se comunica adecuadamente con administración de ventas y la gente de recepción tampoco. ¿Qué acción tomada llevamos a cabo inmediatamente? Podemos decir que, miren, acá inclusive se da mejor. La acción tomada que tomamos, valga la redundancia, en forma inmediata es
Por un lado, extendimos la línea de créditos y vamos a analizar si no hay que actualizarlas en función de la inflación. ¿Ven? Ahí, ¡puf!, le tiré ya una solución. Y la segunda solución es analizar la política de inventarios para que haya stock. La política de inventarios tiene que ver con el punto de pedido, con el stock de seguridad, el lead time y el stock máximo. Bárbaro. Y a largo plazo, y para que esto no se repita, o sea, solucionando esto seguramente no estoy solucionando todo el problema. Bueno, a largo plazo lo que voy a hacer es un desarrollo de sistema para que toda esta información la tenga la gente que carga pedidos y pueda resolver con el cliente el pago de alguna factura impaga, el límite de crédito excedido, que fue este el caso, o si no tengo stock por algún motivo, preguntarle al cliente si quiere que deje su pedido, lo que se denomina backorder, o sea, cargo del sistema hasta que ingresa el producto y yo se lo abastezco automáticamente, o quiere algún producto alternativo o descarte esa línea. Ven como acá en este formulario ya detecté, pero siempre ojo, en forma comunitaria, ¿eh? Después también en el caso de este formulario, en concreto, tiene un apartado en donde ustedes pueden hacer alguna nota, alguna observación sobre el mismo, si quieren agregar algún tipo de ayuda a memoria. Después hay un campo en donde se despliega qué amerita este tipo de acción correctiva. Bueno, en este caso ustedes pueden decir, miren, esto amerita un nuevo proyecto, que a su vez va a ameritar un nuevo procedimiento. ¿Por qué un nuevo proyecto? Porque hace un desarrollo de sistemas. ¿Y por qué un cambio de proceso? Y porque evidentemente la información ahora yo no la voy a tener en forma lineal, pero sin comunicado, sino que voy a estar reportando en tiempo real el estado de stock y el estado de cuentas en el área de pedidos. Entonces, esto es básicamente para desplegar qué tipo de acción desde el punto de vista de la estructura tengo que tomar. Si es un nuevo desarrollo de sistemas, si es un nuevo proyecto, si es un nuevo procedimiento. Ustedes llámenlo como ustedes gusten, ¿eh? Pero siempre ténganlo en cuenta, ponerle la definición que va a producir algún tipo de nuevo orden. ¿Sí? ¿Se acuerdan del nuevo orden del caos? Bueno, ustedes están en un caos cuando tienen algo que creen que lo tienen controlado y se presenta un efecto no deseado. Bueno, el nuevo orden es esto precisamente. ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra cuando hablamos de planeamiento estratégico? Y ustedes, si bien pusieron, bueno, se requiere un nuevo proyecto, lo que van a hacer es desarrollar por qué amerita a que planteemos un nuevo proyecto y un nuevo procedimiento. ¿Sí? Que es ni más ni menos lo que le acabo de explicar. Bueno, ponerlo en texto. Y como todo, tenemos que analizar el riesgo una vez que hayamos implementado esto dentro del nuevo proceso. En este caso, la probabilidad de que ocurra nuevamente un problema de esas características va a ser baja, yo diría nula, ¿sí? Y el impacto que tendría esto sería alto. Al ser nulo, la probabilidad y el impacto alto, no voy a hacer ninguna acción porque no hay probabilidad de que ocurra. Pero el impacto siempre lo tengo que dejar marcado igualmente. ¿Por qué? Porque si se me da así, voy a tener que seguir corriendo a tratar de ser efectivo para luego ser eficiente. Soy efectivo para apagar el incendio, después me tomo el tiempo en forma colaborativa, busco una solución concreta para erradicar el problema que nunca ocurra y ahí después implemento la solución. O sea, paso por todo este circuito, voy de un orden establecido, se genera un caos por el cambio y ese desorden entra en un nuevo orden cuando implemento el nuevo procedimiento. Después, obviamente, lo que tengo que hacer es firmar. Se firma en dos instancias. Cuando se abre el ciclo de acción correctiva, o sea que yo lo genere el formulario y se cierra cuando está implementado y verificado, acuérdense el slide anterior, la solución que implementé. Vamos un poco a hablar de las auditorías. Las auditorías nosotros generalmente las tomamos con miedo, tratamos de ocultar información para que el auditor no la vea. Realmente esos son cuestiones que quedan en el pasado porque primero, digamos, son malas conductas, ¿no? Porque si el auditor tiene que hacer su trabajo. Las auditorías no eran vistas como un método de mejora continua, sino
como un método de control a ciegas. De hecho, la auditoría de mejora continua no deja de ser de control, ¿sí? Lo que vamos a estar buscando en las auditorías de gestión, que entran dentro de lo que se conocen también como auditorías de sistemas de gestión de calidad, es precisamente buscar dónde yo tengo oportunidades de mejora y tienen que ver básicamente con contribuir de manera sistemática a que todo nuestro sistema de gestión integral, todos nuestros procesos que están definidos en el mapa de procesos y que le dan vida a nuestro negocio, estén funcionando adecuadamente. Para eso lo que tenemos que hacer es realizar estas auditorías. ¿Qué es realizar una auditoría? Lo vamos a ver más adelante, pero la auditoría es nombrar una persona para que trace los distintos procesos de la compañía en un diagrama que después le voy a mostrar, es un formulario, y establezca una fecha en donde va a estar revisando si los requisitos están definidos dentro de un procedimiento, se condicen con lo que está viendo en la realidad y si los estándares de servicio que están en el procedimiento realmente se están cumpliendo. Casi nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la auditoría? Bueno, medir el grado de comprensión y cumplimiento de las normas y procedimientos que alcanzan a cada uno de los sectores de la organización, buscar la incidencia, o sea, el impacto de las actividades en todo el sistema de gestión de la organización, medir el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos para cada actividad con los estándares de servicio adecuados, la existencia de cambios en la gestión de la organización, cambios tecnológicos que pudieran afectar al sistema de gestión existente. Acuérdense que dentro del modelo de procedimientos, en la última hojita, ustedes tienen una grilla que les permite determinar con qué tecnología ustedes están haciendo, o sea, con qué recursos llevan a la práctica su trabajo. Ya les hablaba de poner la fecha que fue comprado determinado equipo, más allá del número de serie, para ver si hay que cambiarlo cada 3 años. Bueno, de esto se trata también. Por eso está bueno poner la fecha ahí, en ese procedimiento. Después, si hay problemas surgidos por reclamos o devoluciones, mantenimiento del programa de no conformidades, o sea, el programa de no conformidades tengo los ciclos de acción correctiva dinámicas hechos, están funcionando, están caminando, se están abriendo y se están cerrando, ¿sí? Y obviamente analizar los informes de auditoría previa. Si yo tuve alguna recomendación, alguna observación o posibilidad de mejora en una auditoría anterior, ver si realmente en esta nueva auditoría las observaciones anteriores fueron levantadas. Los pasos para empezar a hablar de auditoría, bueno, el primero consiste en nombrar a los auditores, ¿no? Que estos auditores van a tener un líder del sistema de gestión de auditorías que tiene que hacer precisamente el programa, lo que se denomina programas de auditoría, o sea, un calendario con las auditorías que va a hacer, atendiendo cada uno de los procesos y acordando las fechas con los responsables que tienen que atender la auditoría por parte de los sectores que van a ser auditados. En dicho programa tiene que haber un director, ¿sí? Un sponsor que habilite a que ese programa se realice, o sea, que firme el programa que presenta el auditor. Este programa es actualizado y revisado cada vez que se producen imprevistos, que puede ocurrir que el sector, en el momento que ustedes planifican la auditoría, no los pueda atender, pues está haciendo o atendiendo otro tipo de requerimientos, regulatorios, lo que sea, pero bueno, por algún motivo o incidente no los puedan atender. Las auditorías que aparecen en el programa se denominan programadas, porque están en el programa y las restantes no programadas. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes pueden hacer auditorías no programadas? Sí, sobre todo cuando hay incidentes o anomalías detectadas en departamentos que salvaguardan o cuidan el patrimonio de la empresa, pueden ustedes ser convocados para hacer una auditoría denominada sorpresa, para ver si no hay ningún tipo de inconsistencia o problema en el cumplimiento ético de las funciones. Se considera la implementación de estas últimas cuando se producen situaciones tales como
o sea, las no programadas y sorpresivas. Reclamos relevantes de clientes es un caso. En función de los resultados de revisiones del sistema de gestión, o sea, no está funcionando algo y tengo dudas de por qué, les di un ejemplo reciente, y como consecuencia de deficiencias encontradas durante el desarrollo de una auditoría anterior. ¿Sí? De la auditoría anterior encima encuentro más deficiencias. Y los programas de auditoría deben ser comunicados a todos los responsables de los sectores involucrados. ¿Sí? Y los tengo que consensuar. O sea, cuando yo doy el programa, le digo, mira, yo te voy a hacer una auditoría el 5 de junio, bueno, en ese momento yo tengo que consensuar, no es te lo voy a hacer esta tal fecha, porque quizá cuando yo se lo comunico, él ya tiene un compromiso asumido para ese día. Y esto básicamente es un programita que les armé de que auditoría, un modelo. Van a ver sobre la izquierda cada uno de los procesos que ustedes van a querer auditar. Se arma un calendario. En enero, por ejemplo, van a estar viendo facturación y cobranzas. Este es un ejemplo. Hay otros que son, digamos, mucho más largos, pues son electrónicos, este lo hice manual, en donde tienen ya la fecha directamente. Acá va por mes y después acuerdan la fecha más adelante con el responsable. ¿Sí? Aparte, clavar la fecha, ustedes acá cuando hacen el programa están hablando de 3 meses antes de que empiece realmente el año en donde van a hacer la auditoría. Entonces, poner la fecha a veces es complicado, pero bueno, traban la agenda por lo menos. Digamos, no quiere decir que un método sea mejor que el otro. ¿Sí? Después, ¿quién va a ser el auditor interno de realizar esa auditoría y si hay alguna observación? Las observaciones corren por cada uno de los procesos o si no también pueden tener observaciones a nivel general, más abajo en la anteúltima este, fila. Y después abajo, obviamente, quién preparó el programa de auditoría, que generalmente es el líder del equipo de auditores, y quién aprobó, que es el director sponsor que yo les comentaba anteriormente. Los pasos que se cumplen cuando se hace una auditoría es primero se hace una reunión inicial, el auditor se presenta hacia los responsables de recibir la auditoría, o sea, los sectores involucrados por la auditoría o alcanzados por la auditoría, y se plantean los puntos que se van a estar revisando. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a hacer la auditoría, vamos a registrar las conclusiones parciales que yo vaya tomando en función del grado de avance y de la documentación y registros que vaya analizando. Y al final, al finalizar la auditoría, lo que tengo que hacer es todas estas anotaciones que fui realizando, tengo que ver si obviamente cumplen, están conformes a lo que están establecidos como requisitos o si las actividades no cumplen los requisitos. Entonces, cuando yo voy tomando y registrando estas actividades parciales y la paso por este tamiz, voy a hacer lo que se denomina un análisis de la documentación. Y este análisis de la documentación, lo que hago es, una vez que tengo la evidencia versus las anotaciones, las voy a cotejar con el entrevistado. El entrevistado es la persona que conoce el trabajo, que lo realiza, que yo voy a buscar que de alguna manera, si yo tengo una duda, la evacúe o la confirme como una observación, o sea, algo que no se está cumpliendo. Después lo que tengo que hacer como auditor es analizar el flujo de aplicación de un determinado proceso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me está mostrando la evidencia y lo que me está diciendo el entrevistado, ¿está conforme al procedimiento, cómo está escrito, los requisitos plasmados y los correspondientes estándares de servicio? Si no está pasando eso, también tengo que obviamente poner una observación. ¿Por qué? Porque si se está haciendo y cuadra y es la manera correcta, el problema que estoy teniendo es que no cambié la versión del procedimiento, lo cual es igualmente grave, ¿no? Y después obviamente voy a tener una reunión final. La reunión final es para decirle a las personas los hallazgos que hubo en la auditoría, ponerme de acuerdo con los auditados para ver de qué manera vamos a estar implementando las mejoras, en qué fecha se comprometen ellos a implementar la mejora y después se procede a realizar un informe final de la auditoría. Acá yo les puse un ejemplo de lo que es un informe de auditoría bastante sencillo. En el encabezado van a tener todos los datos que hacen al proceso que va a estar
evaluándose, quién va a estar realizando la auditoría, la fecha en que se está realizando el informe, quién fue el emisor, cuál era el objetivo que perseguía la auditoría, qué observaron ustedes, cuáles fueron los documentos que dan soporte a las observaciones que ustedes hicieron y un comentario general que ustedes van a hacer sobre el estado del proceso y las actividades, los documentos, los registros, o sea, los formularios, y a partir de ahí ustedes tienen que indicar si tiene las fortalezas que encontraron en el proceso, qué observaciones encontraron, qué recomendaciones hacen. Las recomendaciones son cuestiones fuertes que hay que cambiar, qué oportunidades de mejora y una conclusión final. Si ustedes tienen algún otro comentario como auditor, agarran y lo introducen, sino directamente lo firman y lo hacen esto validar por la persona que eh, era responsable del proceso que fue auditado. Otro de los métodos de control, como les decía, dentro de la metodología de plan estratégico, no pasa nada más por los análisis internos, las auditorías, los indicadores de desempeño, la resolución de problemas, las reuniones, sino también por las encuestas. Las encuestas para realmente tengan un valor absoluto tienen que ser de carácter interno, o sea, evaluar internamente las distintas relaciones cliente-proveedor interno y externos, evaluando o dejando que nuestros clientes nos evalúen, al igual que nuestros proveedores. ¿Sí? Dejar las dos partes que nos evalúen. Yo acá les armé un modelito de encuesta interna en donde van a ver que el cliente interno es el requisitor, el área de compras y el área de compras, y el proveedor interno, que en este caso debe ser, sí, el procedimiento de compras, es compras, después el proveedor externo y el proveedor externo. Ahora, ¿por qué debe ser proveedor externo y por qué compras es el cliente dos veces? ¿Y por qué compras, que es el cliente dos veces, es el proveedor? Bueno, ahora vamos a ver. El requisitor es el cliente de compras, ¿sí? En primera instancia. ¿Cuándo? Y obviamente cuando le va a dar la requisición de compras, cuando necesita comprar algo y lo materializa a través de un formulario o un pedido físico o electrónico. Entonces, ¿qué hace el requisitor? En todos los casos vamos a evaluar en cuatro criterios. El primer criterio es la información que recibe, es clara y explícita. La segunda es la información que recibe es oportuna. La tercera es sus consultas son evacuadas en tiempo y forma. Y cuarto, el nivel de atención a sus consultas es, y después lo pueden evaluar de 1 a 5. Si ustedes agarran y evalúan, se van a dar cuenta que en el caso del requisitor, a compras lo evalúa en el primer punto con calificación de 2, en la segunda afirmación con 3 puntos, en la tercera con 2 y en la cuarta con 3. En el caso de que compras, ahora es el cliente de quién, del proveedor. ¿En qué momento? En el momento de pedir cotización. Ok, lo evalúa y le da 4 puntos en todo. Genial. Ahora, en el último, compras, también evalúa el proveedor. ¿Cuándo? Y cuando el proveedor le tiene que mandar la oferta y compras la recibe. Entonces lo evalúa en la primera afirmación con 3, en la segunda con 3, en la tercera con 4 y en la cuarta con 3. Esto obviamente se tabula y nos dice que esta parte del proceso, ¿sí? Pues esta es una partecita, es un módulo, lo que estoy evaluando en este punto del procedimiento. Ese es un ejemplo. Me da 81,3% sobre 100% y está bastante bien, digamos, pero falta, o sea, no está muy bien, ¿sí? Está bastante bien. Vamos a sacar eh, la información que nosotros queremos, la vamos a tabular. En este caso sacamos promedios de puntuaciones y nos da 62,5% en la relación requisitor-compras. En la relación compras-proveedor, al momento de solicitar cotización, da el 100% y compras al momento de recibir la oferta, 81,3%. Acá al darme 100%, discúlpenme, yo le dije que evalúan de 1 a 5, no, evalúan de 1 a 4. ¿Sí? Entonces, el proceso general me da 81,3. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente tengo muchas posibilidades de mejora en la primera parte, en la relación del requisitor con compras,
y al momento de recibir la oferta también tengo oportunidad de mejora. Y eso lo dejo plasmado en este diagnóstico. Yo se los pongo así para que ustedes lo puedan leer después detenidamente con mayor apreciación, pero en realidad esto lo dejan reflejado en un informe final, en una hoja 4, en donde las cosas quedan más prolijas. Y después vamos a hacer una encuesta de características externas. Bajo la metodología de planeamiento estratégico de campos de fuerza armonizados, o sea, el plan estratégico, este modelito que proponemos, recomendamos hacer una encuesta denominada, ya esto lo planteamos anteriormente, la Casa de la Calidad, que es una metodología utilizada para los sistemas de gestión de calidad de la década del 90, Total Quality Management era el concepto en ese momento, que en otros libros lo pueden encontrar ustedes como la voz del cliente también. Eh, Esta encuesta lo que tiene por finalidad es primero determinar los estándares de servicio que yo tengo que cubrir para estar al 100% de prestación respecto a lo que el cliente necesita y después los requerimientos del proceso que yo voy a tener en función de esos estándares para poder satisfacer adecuadamente al cliente. ¿Y esto cómo se hace? Supongámonos que estamos, creo que este ejemplo les armé. Sí, es sobre el proceso de ventas, no el de compra. El de compra será interno, este es externo, se lo estamos haciendo al cliente. También lo podemos hacer al proveedor, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá les armé un gráfico en donde ustedes tienen al cliente, o sea, tengo que identificar en este aspecto las vinculaciones que tengo yo con el cliente, para lo cual, primero tengo que identificar cuáles son las necesidades del cliente. Después tengo que ver los momentos de verdad. Es decir, considerando cuando el cliente compara sus expectativas con sus experiencias reales. Mira, a mí me gustaría que cuando me llamo para cargar, para que me carguen un pedido, supóngase que es telefónico, ¿no? No es por WhatsApp. Me atiendan dentro de los 3 llamados. Ok. Después me gustaría que cuando tenga una diferencia de créditos y cobranzas me lo digan en el momento, no 2 días más tarde que me llamen la. Ok. ¿Ven cuántas veces me está viendo? Esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Después lo que tengo que ver son las características del servicio, o sea, listar los momentos de verdad en forma de características de los servicios ante los cuales los clientes reaccionan. Entonces yo ahí voy a determinar, lo vamos a ver después en forma práctica, es mucho más sencillo. Y después cuáles son los procesos clave que están afectados. Esto en cuanto a entender las vinculaciones. Después lo que tengo que hacer es cuantificar las vinculaciones. O sea, ok, si yo ya establecí cuáles son los objetivos de satisfacción del cliente y después, en función de los momentos de verdad, establezco los estándares de operación de servicio que satisfagan las expectativas del cliente, tengo también que establecer los requerimientos que van a tener después los procesos para que todo esto se alinee. Hasta acá quizá no se entiende muy bien o resulta un poco difícil mantener tanto concepto, ahora lo vamos a vertir en la práctica. Y después, cuantificar las vinculaciones. En este punto, lo que tenemos que establecer, sí, esta parte del slide la volqué al costado para que puedan ver la gráfica, o sea, es la misma que la anterior. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Cuando yo tengo que evaluar, ¿sí? Cuando yo vaya a realizar la tabulación de esta encuesta, lo que piden el modelo es que nosotros lo potenciemos de manera tal de que quede mucho más diferenciada, mucho más visible la diferencia numérica de los resultados que me arrojan la tabulación entre estándares y y el momento de verdad, y después el estándar versus los requerimientos del proceso. Vamos por partes, ya lo vamos a estar viendo. Lo tercero que vamos a hacer es medir. Esa medición que viene como consecuencia de esa potenciación numérica es la que nos va a permitir a nosotros después decir a qué le vamos a dar prioridad.
Tengan en cuenta que todas las organizaciones tienen recursos limitados. Entonces, cuando nosotros vamos a puntuar, no solo tenemos que puntuar si los estándares de servicio los estoy cubriendo con muy buenas expectativas o no, sino que, como dice este recuadro, que se los dejo para que ustedes lo lean después detenidamente, sino traspolar esos estándares para ver cómo me satisfacen o en qué grado me satisfacen, también numéricamente, lo vamos a determinar, a esos requerimientos que tiene el proceso. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes trabajan de esta manera, no resulta tan caro manejar la mejora que ustedes vean respecto de lo que ustedes creían que el cliente veía en nosotros y lo que realmente manifestó. Miren, en mis años de experiencia usando esto, que ya les digo, empecé a utilizarlo hace 30 años aproximadamente, eh, sin temor a equivocarme, casi el 98% de las veces, la primer variable, o sea, el primer requerimiento que tenía el proceso era que todo el personal está involucrado en el proceso esté capacitado. Y yo creo que hoy, con todos los cambios que hubo en tecnología y en metodología de trabajo, o sea, con la incorporación del teletrabajo, las herramientas colaborativas, el BPMS, el Business Process Management System, que son también sistemas aplicados al BPM, que es Business Process Management, o sea, tratar de gerenciar el negocio a través de los procesos. Yo creo que hoy también darían, pero con mayor diferencia, la primera prioridad respecto a la segunda. O sea, la formación es lo más importante que se puede visualizar cuando hay déficit. Vamos a ver cómo es en forma práctica, porque realmente todo esto que les dije como teoría a veces resulta un poco complejo de digerir, pero en la práctica van a ver que es muy sencillo. Primero lo que tengo que hacer yo es definir los momentos de verdad. ¿Cuáles son los momentos de verdad? No es cuando le entrego el producto al cliente. Fíjense, lo tengo acá. Cuando yo recibo un pedido telefónico, en este caso el ejemplo es que los pedidos entran por teléfono, esto obviamente es netamente un ejemplo, o sea, tengan en cuenta que entran por WhatsApp, entran por mail, entran por teléfono, les puede entrar por distintos medios de comunicación, inclusive por intranet, por app, lo que sea. El cliente también los está viendo cuando facturan y generan el remito, ¿sí? Están viendo su factura, su remito. Cuando el cliente tiene que pagarles, cuando ustedes gestionan la liberación de un pedido en el área de créditos y cuando le entregan la mercadería. Bueno, ok, definí esos momentos de verdad. ¿Y después qué digo? Bueno, a ver, en el momento de verdad de recepción del pedido, ¿yo qué estándares de servicio tendría que tener para que el cliente esté satisfecho? Bueno, tendría que tener disponibilidad del sistema de computación y las terminales, ¿sí?, de ese sistema en un 100%. Tendría que tener una disponibilidad de apps en un 100% y una cantidad de receptores de pedido suficiente como para recibir los pedidos sin demora. Ok, vamos al segundo. ¿Qué momento de verdad estamos analizando? Gestión de liberación de pedidos. ¿Qué tendría que tener como estándar de servicio para satisfacer adecuadamente a mi cliente? Disponibilidad del sistema de computación y determinadas en un 100%, oficiales de cuenta capacitados en un 100%, cuentas corrientes actualizadas en un 100%. Bárbaro. Y con esos estándares, ¿qué estaría cubriendo yo? O sea, ¿qué necesidad estoy cubriendo? La confirmación de liberación de pedido. Muy bien. En el primero me olvidé decirle qué necesidad estarían cubriendo, perdón, se las digo. Por un lado, la rapidez en la recepción de pedidos y en segundo lugar, la recepción de pedidos en 24 horas, las 24 horas del día. Ok.
Vamos a ver el tercer momento de verdad, que era el de facturación. El de facturación también engloba o enmarca la parte de remitos. Bueno, ¿qué estándares de servicio tendría que tener? De vuelta, disponibilidad del sistema de computación y terminales en un 100%, cumplimiento de condiciones de pago pactadas en un 100% y claridad en la información en un 100%. ¿Con eso qué estaría cubriendo? Bueno, la correcta facturación y entrega. Bien, cuando yo les digo qué necesidades del cliente estaría cubriendo, es el resultado que yo obtuve de la encuesta. ¿Sí? Yo dije, bueno, quiero relevar estos puntos. Ok, los puntos que estás relevando, cuando vos estás viendo los estándares, ¿qué estás cubriendo eso que estás relevando con los estándares y momentos de verdad que estamos tratando? ¿Se entiende? Lo que ustedes ven como necesidad son los puntos que yo puse a evaluar por el cliente. De esta manera yo me doy cuenta de que no dejé nada sin considerar dentro de los momentos de verdad que yo esté relevando después cuando estoy haciendo la encuesta. Después, el estándar de servicio para la entrega de mercadería sería entrega de mercadería en tiempo y forma en un 100%, disponibilidad de camiones en un 100%, concordancia en un 100% al remito versus los productos entregados y personal de entrega capacitado en un 100%. Y en el último momento de verdad, que es el de pagos, perdón, ¿qué necesidades estoy cumpliendo con esto? Velocidad en la entrega, conservación y entrega, frecuencia en los días de entrega y disponibilidad de producto. Y por último, entonces, volvemos, discúlpeme que me tragué las necesidades. En cuanto al pago, el momento de verdad está cubierto por los siguientes estándares. Disponibilidad de recibo oficial en un 100%, cobrador con habilidad y decisión para negociar pagos en un 100%, y cobrador capacitado en un 100%. ¿Qué necesidad estoy cubriendo con esto de la encuesta que estamos realizando? La correcta gestión del costo. Muy bien, esos son los momentos de verdad. Vamos a ver cuál fue el resultado entonces de la encuesta. Ya hicimos la encuesta con esos aspectos que nosotros pusimos así ahí como necesidades que estamos cubriendo cuando evaluamos los momentos de verdad con los estándares. Bueno, acá los vemos como necesidades señaladas y ya las hemos calificado. En una encuesta lo que hicimos fue agarrar a todas las personas encuestadas y vimos cómo calificaron cada punto y lo que hicimos fue sumarizar las veces que se repite esa calificación en cada punto. Entonces, a esa calificación se la denomina rating. Rating es las veces que la persona votó ese punto, que en este caso se denomina necesidad señalada por el total de las farmacias, en este caso, pues le puse que era una droguería la que está haciendo la encuesta. Entonces, el primer punto, que es velocidad en la entrega, 537 veces, respondieron ese punto como prioritario o como necesario, rapidez en la recepción de pedidos, 527 y así sucesivamente. Y después, a continuación, que en este caso lo ven al principio, lo que determino, pero sí se hace a continuación, ¿no? De que califique, la colocación es en primer lugar, es el ranking. El ranking es quién tiene la calificación más alta, de la más alta hacia la más baja, de 1 en este caso a 14. ¿Y acá qué empiezo a hacer? Bueno, empiezo a poner sobre la izquierda las necesidades señaladas por el cliente, o sea, ¿se acuerdan las necesidades que cubríamos con cada momento de verdad y los estándares asignados a ese momento de verdad? Bueno, van acá, uno debajo del otro. Después, a continuación, ¿qué va? Va las veces que se calificó o sea, la calificación que sacó cada uno de esos puntos que eran las necesidades señaladas por el cliente. Y ahora lo que voy a hacer es sobre las columnas que voy a asignarle puntuación, lo que voy a estar encontrando son los estándares de servicio que aplican a un determinado momento de verdad.
¿Y dónde está el momento de verdad? Bueno, está señalado en la parte que está en blanco arriba de todo. Ven que dice momento de verdad, recepción del pedido, o sea, el primero de los momentos de verdad. ¿Y qué estándares de servicio estaba pidiendo? Disponibilidad de app, número de operadores capacitados y sistema terminal. Y terminales, ok. ¿Y después qué tenemos arriba? Ven que tienen un triangulito, una cruz y un círculo. Es para que nosotros potenciemos qué impacto tiene cada una de las necesidades con los estándares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, disponibilidad de app al momento de la recepción del pedido, que yo tenga velocidad en la entrega, no tiene casi puntuación porque es baja. No tiene relación la velocidad de entrega con el momento de recepción del pedido. Entonces le asigna, obviamente eso en función de cada uno, ¿no? Cómo determine el valor. Se le asigna un valor baja, o sea, los 537 se multiplican por 1. Ven que arriba el triangulito dice débil, peso igual a 1. Si es medio, el peso es igual a 3 y si es fuerte, el peso es igual a 9. En el segundo caso, la rapidez en la recepción de pedidos tiene un alto impacto. ¿Por qué? Pues estoy evaluando justo ese momento de verdad. Entonces, cualquier aspecto me va a dar alto. Entonces, ¿qué hago? Los 527 los multiplico por 9. ¿Sí? Los 527 los multiplico por 9 cuando hablamos también de operadores y si hablamos de sistema terminal también por 9. En descuentos no tiene nada que ver, ¿ven? Fíjense, no está ni siquiera calificado. Nada más ahí califico y puntúo cuando tiene algún tipo de impacto con el momento de verdad que estamos analizando. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense el último de los renglones que dice correcta gestión del cobro. La correcta gestión del cobro no tiene nada que ver con la recepción del pedido. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con la gestión de cobranza. Y después, ¿qué hago? Como último punto, en este momento de verdad, sumarizo. 537 más 4.743 más 4.437 más 9.717. Así sucesivamente voy haciendo con cada uno de los momentos de verdad. ¿Sí? Y por último, ¿qué tengo que hacer? Voy a pasar indefectiblemente a lo que es la tabulación. Ah, pero Gabriel, ¿no estabas tabulando? En condiciones normales le diría sí, es una tabulación lo que acabamos de hacer. Pero acá el concepto, cuando uno hace una encuesta, el concepto de tabulación es cuando yo a partir de ese medio que me permite ponderar y valorizar y darle un peso específico a cada aspecto que yo tengo que mejorar o resolver o analizar, yo saco un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico yo lo voy a sacar a partir de acá, que es cuando realmente obtengo los valores que me dicen qué es lo que tengo que mejorar. Lo que hicimos previamente, entonces, para los efectos de este modelo, viendo que es otra filosofía, podemos decir que es una pretabulación, porque está evaluando en primera instancia como aspecto a valorar cada una de las necesidades, ¿sí? Que les daba para que evalúe el cliente. ¿Versus qué? Versus los estándares de cada momento de verdad. Eso es la pretabulación. Ahora, ¿qué hago? Ahora, esos estándares yo los voy a poner en donde antes estaban las necesidades. O sea, las voy a poner para puntuar. Si se fijan, van al cuadro de abajo donde está el círculo, la cruz y el triángulo, se van a encontrar con estándares de servicio ahora. Disponibilidad de app en un 100%, disponibilidad de sistemas, de cantidad de operadores capacitados, oficiales de cuenta capacitados, disponibilidad. Esos son los estándares que habíamos puesto en las pretabulaciones anteriores. Algunos de ellos se pueden, digamos, repetir, ¿sí? Y después, a continuación, ponemos los totales, que son los totales que sacamos cuando evaluamos, vamos a ir al último, por ejemplo, cuando evaluamos acá las necesidades versus los estándares de servicio, los valores totales que aparecen abajo de todo, ¿sí? eh, para que lo vean gráfico, después cuando lo vean en el slide siguiente, voy a poner los 4.131, los 4.641 y los 4.131.
¿sí? Esos son los valores que van a aparecer en la grilla de tabulación. ¿Ven que son los tres últimos, son los que son coincidentes con los que vimos hoy? Y después vuelvo a hacer lo mismo, pero antes de valorizar, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta y que quiero medir? Bueno, voy a decir, a ver, ¿qué requerimientos de proceso tengo que tener para cubrir exactamente las necesidades de mi cliente? Entonces voy a decir, bueno, tendría que tener mis operadores capacitados, tendría que tener un sistema de espejo, de backup, por si se me cae mi sistema, entonces puedo tener continuidad. Esos son aspectos que yo defino como requerimientos de este proceso, ¿sí? Si se fijan, cuadra también con la última hojita, cuando armamos los procedimientos, que habla de los módulos, del módulo del sistema, de la tecnología que aplican, bueno, sirve también para esto. Después también tendría que tener al 100% de las personas que están interviniendo en el proceso capacitados, o sea, no solamente a los operadores que manejan los pedidos. Después también tendría que tener disponibilidad de productos para que no me falte ni que quede mal parado frente al cliente. Y después, ¿qué tendría que tener? Y N cantidad de camionetas, o sea, una cantidad importante de camionetas, como para abastecer en un 100% a los clientes en el tiempo que me comprometí a entregar. Bárbaro. ¿Y ahora qué hago? Esos estándares los cruzo con cada uno de los requerimientos del proceso. Y lo que hago es, de vuelta, agregarle un valor de potenciación a la importancia que yo saqué como valor anteriormente. ¿Qué quiere decir? Si la disponibilidad de apps en un 100% con los operadores capacitados, cuando hablamos de operadores son los operadores de carga de pedidos, nada más, en un 100% o N cantidad, pero la cantidad de operadores capacitados eh, me da alta, multiplico los 9.717 por 9 y ahí puntualizo. Después voy a hacer lo mismo con, por ejemplo, disponibilidad de sistemas, tiene que ver con N cantidad de operadores capacitados. La verdad que no mucho, pero sí con un sistema de computación espejo. Entonces, ¿qué hago? Potencio los 11.385 que me dio de puntaje por 9. Entonces, le asigno un circulito. Si se fijan, cuando ustedes analícenlos después uno a uno, yo no lo hago ahora para no cansarlos, pero es siempre la misma metodología, siempre se siguen los mismos pasos. Sobre el final, donde dice importancia del requerimiento, esto fue un hecho real, digamos, yo lo armé, digamos, de otra manera, le fui jugando y se lo fui simplificando un poco el modelo, pero los datos eran concretos. Fíjense que en este caso nos da que el punto más importante como requerimiento del proceso, ¿cuál es? 100% del personal interviniente en los procesos capacitados. La primera vez que hagan una encuesta de estas características, seguramente le va a dar más alto la parte de capacitación. No omitan incluirla como un requerimiento al proceso, ¿eh? Porque si no, digamos, no la van a ver y va a salir el segundo como primero, ¿no? Obviamente. Después, ¿cuál es el segundo más importante que tenemos ahí? N cantidad de camionetas, ¿sí? A ver si no estoy viendo mal. Sí. ¿El tercero cuál es? El tercero es 100% disponibilidad del producto. ¿Y el cuarto cuál es? El cuarto está bastante parejo, capacitar a los operadores que cargan los pedidos. Y el último cuál es? Contar con un sistema espejo. Fíjense que el primer requerimiento que yo tengo en mi proceso no es caro. Porque si a mí me dice que el 100% de las personas intervinientes en el proceso tienen que estar capacitados, y estamos hablando de procesos, me estoy refiriendo a capacitación interna. Entonces, nosotros el déficit que tenemos con los clientes acá es falta de capacitación. Ojo que puede pasar también que sea falta de comunicación, pero lo vamos a estar detectando cuando agarremos el procedimiento, que es igual de largo que el proceso, acuérdense, y veamos si realmente se están comunicando bien requisitos con procesos.
Si vemos que no vemos simetría, que nos sentimos medio perdidos, ahí solicitamos una auditoría, que sería una auditoría sorpresa o no programada, ¿sí? Lo que hemos visto hasta acá, estimados míos, es toda la parte de planeamiento estratégico bajo una metodología que lo que busca es armonizar a las comunidades. La complejidad que se resuelve acá, digamos, para nuestro equipo fue bastante complejo este análisis. Calculen que para llegar a esto llevamos casi 30 años trabajando, en mi caso en particular, trabajando en la metodología y las filosofías japonesas de gestión, que voy a mostrarles dos que fueron y son muy eficientes en el capítulo siguiente, en la unidad 6. La complejidad en qué estuvo dada? Estuvo dada básicamente en que obviamente los orientales trabajan a 10 años, para lo cual hoy podemos decir que ellos viven en el futuro y nosotros trabajamos a un año, con suerte, porque muchas veces, ya les digo, el planeamiento estratégico está un poco desvirtuado porque ni siquiera los presidentes son capaces de darnos un norte. Entonces, es muy complejo ser soberano cuando el entorno es tan variante o ambivalente. Este, pero la complejidad más grande está en la integración generacional, ¿sí? En la comprensión de lo que es el orden y el desorden que se manifiesta a través de una palabra, el caos. Y que el caos no es algo malo si tenemos orden. El problema es cuando nosotros no tenemos orden establecido, o sea, salgamos de lo que es una organización y vayamos, una organización, digamos, empresarial y vayamos a lo que es nuestra organización como comunidad argentina. Nosotros no tenemos norte, o sea, no tenemos un presidente que nos haya dicho en las últimas décadas hacia dónde planteaba el norte como para que todos nosotros pudiésemos alinear nuestras fuerzas y poder ir hacia ese lugar contribuyendo con nuestro esfuerzo a poder construir el camino para llegar a ese destino. Entonces, las complejidades que se manifiestan la falta de orden, cuando alguien quiere ponerlo de alguna manera, nosotros no es que si viene un presidente, por ejemplo, tenemos un presidente que quiere de alguna manera ordenar las cosas, en realidad no las está ordenando, las está reordenando, las está poniendo en donde deberían haber estado siempre. Entonces, si nosotros tenemos resistencia cuando aparece alguna figura de estas características a nivel presidencial, vamos a encontrar altísima resistencia. Y le digo por qué. Porque nosotros siempre pretendemos que estamos viviendo en un estado de libertad, de acción, y en realidad, en términos estratégicos, estamos inmersos en un mundo de libertinaje, que son dos aspectos distintos. Yo puedo decir que tengo libertad de acción cuando tengo orden. Entonces, dentro de mi libertad de acción puedo vencer paradigmas sin ninguna duda. Ah, pero pará, si vences un paradigma, está saliendo del orden, sin ninguna duda. Pero si yo conozco cuál era el orden anterior e interpreto que este paradigma mejora mi situación, lo único que tengo que hacer es plantear el nuevo orden, una nueva ley, un nuevo decreto, una nueva resolución, un nuevo código, ¿sí? Una nueva constitución, de ser necesario. Ahora, distinto es cuando nosotros vivimos en libertinaje. En libertinaje no hay orden. Si no hay orden, cada uno hace lo que quiere. Y si cada uno hace lo que quiere, lo más factible es que en ese libertinaje, en donde la libertad es aparente, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos regulados. Entonces la libertad que tenemos está tan restringida en términos estratégicos que el libertinaje, ¿por qué aparece como término? Porque empezamos a invadir la libertad del prójimo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos rompiendo cualquier código de convivencia. Y díganme si no les estoy diciendo la verdad. Bueno, ahora lo que le estoy dando es la causa raíz. Si nosotros invadimos el terreno de libertad, lo que generamos son conflictos y conflictos internos. No quieren imaginarse quién gana cuando hay conflictos de estas características, ¿no?
quien flota, ¿sí? Es siempre el político que disfruta o quizá lo hace por ignorancia, ¿sí? No puede resolver estas cuestiones. Ahora, cuando sí aparece alguien y quiere ordenar las cosas, en realidad no las está ordenando, está reordenando, está poniendo el punto de partida a partir del cual nosotros podemos decir, ok, muchachos, este es el orden establecido. Ahora vamos para este lado. Una vez que está el orden, tenemos la libertad de acción. Y cuando alguien se corre la libertad de acción tratando de invadir la libertad del prójimo, se encuentra con la justicia. Bueno, ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer, es empezar a tener estrategas políticos y no políticos poetas que enamoran a un público determinado con versos que suenan como dulce en el oído, pero como hambre en el estómago. Dicho esto, entonces, damos por concluida la parte de planeamiento estratégico bajo el formato que desarrollamos en la consultora de campos de fuerza armonizados. Espero verlos ya en la unidad 6, que sería la última antes de ponerlos a ustedes a armar su propio plan estratégico con el ejemplo. Yo les dejé unas plantillas de Excel para que armen solos o si quieren reunirse en equipo entre ellos y resolverlo. La idea es que sepan hacer uno y que lo puedan poner en práctica, ya sea como consultores de esta especialización por empresas que puedan conformarse, públicas o privadas, organismos, perdón, públicos o privados que puedan conformarse y que requieran de su servicio, o en el campo privado y particular para cualquier proyecto que quieran encarar. Cualquier cosita estoy a sus órdenes y nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias por el tiempo que me dispensaron y es un placer estar en contacto con ustedes. Muchas gracias.